Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Hoy vamos a tener el video de presentación de nuestro próximo tutorial de tapices realizado con la técnica Intarsia, en el que vamos a aprender a realizar esta maravilla de Harry Potter. Miren lo que es absolutamente divino con todos sus detalles, no le falta detalle ninguno. Desde el buito Hedwig, que obviamente está realizado con la técnica Ragdoll, la escoba Nimbus 2000, todo un modelo, su varita mágica, bien, todos los detalles de la vestimenta, su cuellito, su corbata, su bufanda, su saco, bien, divino. Bueno, por supuesto sus lentes, muy emblemático de él. Y bueno, para poder ambientar un poquito lo que es la decoración del lugar del recinto, pues tenemos estas magníficas antorchas. Y por supuesto, como todos nuestros proyectos de Intarsia, siempre del lado de atrás están espectacularmente terminados. Bueno, vamos a ver un poquito las características de nuestro proyecto. Desde la parte superior de las trabillas u orejillas hasta la parte inferior mide unos 55 centímetros. Y la parte inferior mide unos 31 centímetros. Por supuesto, estas dimensiones siempre variarán con cada uno por el material que utilicen, la aguja con la que tejan, la tensión con la que tejan, pero de todas maneras siempre el proyecto, el resultado final va a ser una pieza lo suficientemente grande como para poder decorar magníficamente cualquier rincón y hacer las delicias de grandes y de chicos. Bien amigos, este es un tutorial de pago, un proyecto de pago. Acá abajo en la caja de descripción del video van a encontrar toda la información de precio y forma de pago, que como siempre es exclusivamente a través de PayPal. Es la única modalidad de pago con la que cuento. Sin embargo, si ustedes no tienen cuenta de PayPal, pero sí tienen algún familiar o conocido que tenga cuenta en esa plataforma, pueden pedirles que les realicen el pago, no va a haber ningún problema con ello. Lo que sí, siempre deben contar con una cuenta de YouTube, ¿bien? Porque la visualización de los videos de los tutoriales de pago es en forma privada en mi canal. ¿Cómo saben si tienen una cuenta de YouTube? Si son capaces de suscribirse a canales y hacer comentarios en los videos, entonces tienen una cuenta de YouTube. Bien, dándole un vistazo final a este magnífico proyecto, pues me despido y me encantaría poder contar con la presencia de todos ustedes para poder realizar esta maravilla. Nos vemos en el tutorial. Chao, chao.